¿Qué se pega en tu cuerpo cuando no se pega en la sartén? Bienvenidos, esto es No Me La Contés, mis chulis verdes, y hoy vamos a estar hablando de este tema que el otro día estábamos en la reunión de producción y Mati dijo: che, ¿saben que está prohibido en muchos países el teflón? Y yo dije, pero pará, si yo tengo ollas con teflón, ¿quién no tiene una olla con teflón en su casa? ¿Por qué no tenemos que usarlas? ¿Por qué tendríamos que estar pensando en reemplazarla? ¿Y cómo cocinar con las otras ollas? ¿Cuáles pueden ser todos esos problemas que nos puede traer este teflón? Y estos materiales que en realidad surgieron de casualidad, sí, como muchos de los materiales. Es más, te sugerimos hasta películas que hablan de esta problemática. ¿Con quién vamos a hablar en este momento? Con una persona que se especializa en divulgación de todos estos temas, pero además es epidemiólogo. Nosotros ya estuvimos con él en otro de nuestros podcasts y acá vamos a develar todo lo que pasa con el teflón en nuestros cuerpos y en el ambiente. Ahí empezaron a surgir las cosas, ¿no? Es antiadherente, no se me pega la comida, es bastante caro. En 2005 la empresa DuPont fue llevada a juicio. Fue uno de los juicios más grandes y multimillonarios que se tienen en la historia de este tipo de juicios. Y esto alerta sobre estas cuestiones. Fíjense que en 2005 fue el juicio, y en 2015 recién se saca el componente de todos los teflones que hasta que llegan, por ejemplo, a nuestro país, calculenle 2 añitos más. El problema no solo son estas sustancias que además dicen que las reemplazaron, pero hasta qué punto los reemplazos realmente son mejores que lo anterior. El teflón viene un poco cuestionado desde hace un tiempo. El teflón es un polímero compuesto de carbono y flúor. Su posición que vamos a hacer ahora para hablar de las temperaturas es que es un material que esté íntegro. Claro, que no esté rayado, que no esté degradado. Exactamente, porque cuando supera los 260 grados comienza a degradarse y empieza a liberar gases. Esos gases que libera afectan nuestra salud. Si eso constantemente lo estamos repitiendo, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar en salud? Porque no estamos dispuestos a pagar ese costo de carbono. Sí, es cierto. El teflón viene un poco cuestionado desde, no ahora, desde hace un tiempo, ¿está claro? Digamos que eran las primeras etapas del teflón, que para orientarlos un poco, el teflón es un polímero compuesto de carbono y flúor, que tiene un nombre un poquitito extraño, vamos a hablarlo despacito, se llama politetrafluoroetileno. ¿Está? Lo repito, pues es que su invento fue casi casual, ¿está? Porque un químico de la empresa DuPont, que la podemos llevar porque ya prácticamente acá en el país no está, estaba investigando sobre un producto que podía hacer recubrimientos para caños y productos que evitaran la corrosión, y así inventa este producto que lo llamó teflón. Ahora, es muy interesante mirarlo, toda esa historia, en la película Dark Water. Recomendado. Exacto. Y después, bueno, a partir de el químico que simplemente a título así de información era Roy Plunkett, ya dijimos que en la década del 60 empezó a usarse como un recubrimiento. Aclaremos para que la gente sepa que se aplica como si fuera una pintura, ¿está claro? Entonces se aplica sobre una superficie que generalmente, por supuesto, que es metálica, se lo pinta y se lo expone al calor para no solamente un secado, sino para lograr la adherencia a la base. ¿Está? Son varias manos de este producto. Bueno, y en la década del 60 empezó a usarse en sartenes, en ollas, ¿está? Y bueno, fue el gran boom. Entonces imagínate. No se pegaba más la comida, estaba buenísimo. No se pegaba, desde ya era una cosa maravillosa. Tengamos en cuenta que si bien hay productos que se usan ahora y se usaban antes, que no tienen antiadherentes, muchas veces depende de
técnicas especiales de cocción para que no se peguen, ¿está? Bien. Esto, acá es el chisme, sí, porque acá hay cosas que se siguen usando, como es el hierro fundido, el hierro dulce, el aluminio y sobre todo el acero inoxidable, que tengamos en cuenta que no solo se siguen usando porque como productos siguen existiendo. El hierro y el acero se usan para las cocinas de inducción, que son tan populares en otros medios. Aquí, si bien las hay, no son tan populares, ¿está claro? Claro. Son, para que la gente también lo sepa, son esas cocinas que tienen una placa de vidrio encima, que si uno pone la mano encima, está frío, ¿está? Ujú. O sea, es una inducción eléctrica. Usaría un sistema muy similar, porque lo van a identificar bien así, como se cargarían los teléfonos celulares sin cable, esa inducción que carga el teléfono, bueno, eso genera calor, ¿está? Claro. Y ese calor es lo que las cocinas de inducción tienen, ¿está? Sigo diciéndote, ahora, este recubrimiento, lo que se vio después con el tiempo es que tenía ciertos cambios según la temperatura a que se lo usaba, ¿está? O sea, que uno va usándolo a una temperatura media es la respuesta del material. Exacto. Cuando uno La le temperatura- sube la temperatura, claro. Es diferente. Y ahí empezaron a surgir las cosas, ¿no? Es antiadherente, no se me pega la comida, es bastante caro, es difícil reemplazarlo. La verdad es que junté mucho para comprármela y ahora no la voy a cambiar, ya la tengo. A mí no se me pega la comida, yo ya me acostumbré a usarla y está buenísima. Estas son todas las excusas que escuché en estas semanas. Vos podés dejarme en comentarios alguna otra si querés. Ahora yo pregunto, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar en salud? Porque no estamos dispuestos a pagar ese costo de cambio. Primero, la suposición que vamos a hacer ahora para hablar de las temperaturas es que es un material que esté íntegro, ¿está? Primera cuestión. Claro, que no esté Vamos a- rayado, que no esté degradado. Exactamente, porque ya después ahí estamos hablando de elementos particulados, son esas pequeñas partículas que se van saliendo. Esto es cuando Doña Rosa no le salía y le empezó a dar con algo, a raspar con utensilios que no eran los adecuados, o le dio con la esponja metálica y sonó el teflón. Y el teflón, una de las particularidades que tiene, que cuando pierde, cuando deja de ser plano, ¿tá? Y pierde capas, los productos se empiezan a meter por debajo y se despega, ¿tá? Claro. Entonces, hablando de un teflón que esté íntegro, tenemos que una temperatura que aproximadamente como máximo puede llegar a los 260 grados es estable. Estable y podemos decir seguro. Ahora, cuando supera los 260 grados, comienza a degradarse y empieza a liberar gases, ¿está? Bien. Ahora, entendamos una cosa y seamos prudentes, no es que yo lo pongo a 300 grados y va a empezar a salir una nube de humo, no es eso. No, el humo es porque se te quemó lo que tenías arriba de eso. Eso es seguro. Pero digamos que empieza a liberar ciertos gases por degradación. Y después, que por supuesto estos gases Esos son... gases que libera afectan nuestra salud. Si eso Claro. constantemente lo estamos repitiendo, va a tener un efecto en nuestra salud, Sí, ¿no? porque tenemos exposiciones agudas y crónicas. Te termino de decir la última de las temperaturas y después vamos para que paulatinamente vayamos cerrando los circuitos. El teflón, con su nombre comercial politetrafluoroetileno. ¿Es importante este nombre? No, pero es interesante saber por qué es importante ese compuesto. Este compuesto tiene un ácido, o se le incorporaba un ácido hasta 2015, y este ácido, que se llama perfluorotanoico, es el que le daba esa capacidad de ser una sustancia eterna. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta sustancia no se degrada con el paso del tiempo ni con ningún factor, pero además tampoco se degrada en nuestro cuerpo. Esto nos genera un montón de problemas, ¿sí? ¿Cuáles? Según la EPA, puede traer problemas hormonales, funcionar como disruptores endocrinos. Si no sabes lo que son los disruptores endocrinos, te dejo acá en la tarjetita de descripción, donde lo hablamos con una científica que nos explica todo esto del BPA y los disruptores endocrinos.
pero además también trae problemas hepáticos y de riñón. Y no solo la EPA, sino también el IARC lo clasificó como posible cancerígeno. Ahora mi pregunta ¿es tan importante seguir usando el teflón o podemos buscar alternativas? Carlos, que en Europa, como vos has marcado, está la prohibición de usar el teflón. Ahí es donde se hicieron nuevos desarrollos, donde algunos de estos nuevos desarrollos son, por ejemplo, como ya lo dijimos, las llamadas sartenes de cerámica. ¿Está? Entonces, en realidad, no es que sea la misma cerámica del pocillito de café, ¿está? También es un recubrimiento tipo pintura, que es un producto que está basado, se llama en colímeros de silicona. ¿Tá? También son de diferentes colores. Esto realmente empieza su degradación por encima de los 450 grados. Más resistente. Acá no vamos a decir en qué se degrada. No tiene sentido averiguarlo porque tampoco a los oyentes los vamos a sacar ni químicos ni físicos de estas cosas, pero pueden tener mucho menos porque es un producto mucho más duro que el teflón, muchísimo más duro. Claro. Va a durar mucho más que el teflón, mucho más, y la degradación y el daño va a empezar si se usa mucho por arriba de los 450 grados. Bien. ¿Qué otra cosa encontramos en este momento? También como un producto de esmalte que se evita, es la porcelana. Esa no la probé. Te doy mi sincera opinión. Una de las cosas que cambié hace unos años atrás fue una sartén de cerámica. A mí no me dio resultado. Quizás el tipo de cerámica que compré no era de la mejor calidad y ahí estuvo el problema, ¿no? Entonces también cómo decidimos. Todo depende la superficie en la cual se va a cocinar, si los poros son pequeños o grandes. ¿Está? Todo depende de eso. Yo puedo usar el mismo material, pero si la terminación que tiene o el producto que estoy usando no me cierra el poro y el poro permanece un poco abierto, el alimento se va a meter ahí adentro y eso es lo que lo agarra. ¿Está? Es muy simple. ¿Está? Entonces, en cualquiera de ellos, como la cerámica, como el esmalte, una de las propiedades del teflón es que justamente cuando se lo aplica y cuando se lo expone al calor, pero al calor de cuando lo están pintando, porque esta pintura después es sometida a calor, ahí se termina de cerrar el poro y queda una superficie muy, muy lisa. El problema no solo son estas sustancias que además dicen que las reemplazaron, pero la realidad es que hasta qué punto los reemplazos realmente son mejores que los anteriores. Todavía no tenemos muchos datos científicos de estas cuestiones reemplazadas y eso también puede ser un indicador de que hay cosas que no están tan buenas. Hay muchas cosas que usamos todos los días que no tenemos ni idea que son teflonadas o que tienen teflón y que probablemente no solo nos están afectando directamente como cuando cocinamos, sino también nos afectan indirectamente. Por ejemplo, esas telas de manteles o de cortinas que dicen que no se manchan, probablemente sean teflonadas para que ocurra esto. ¿Cuál es la propiedad del teflón? Que genera una superficie lo suficientemente lisa para que se deslice y no se peguen las cosas. Es más o menos como el efecto que hacen las hojas cuando llueve. Viste que la hoja tiene esa propiedad, las hojas o el pasto o cualquier hoja verde que vos ves en la naturaleza, tiene esa capacidad de permitir que se resbale las gotas para que justamente disipen esa lluvia. Bueno, el teflón tiene esta capacidad de que las manchas no se fijen. Y eso está muy usado en la industria. Incluso también se usa teflón en maquillajes, se usa en las espumas que usan para apagar los incendios. Lo que tendríamos que decidir como sociedad es en qué lugares es vital usar ese teflón y no hay reemplazo y en qué lugar lo podemos reemplazar.
siempre el teflón ha sido inclusive usado en fibras, ¿está? Se usa en fibras, se usa mucho en calzado también, en algunos productos formando parte de algunos líquidos impermeabilizadores, ¿está? Y se usa en las telas, en esos manteles que no se manchan, en por ejemplo, el piloto para la lluvia, el viejo piloto que ahora por ahí se usa menos, se lo ve menos, pero que siguen estando. Los vemos menos porque no estamos en Inglaterra. Si fueran en esos lugares donde el clima lo justifica, se vería mucho más. Entonces, seguimos. Este esmalte de porcelana que tiene la particularidad que no puede ponerse en cualquier material, tiene que ser, la base tiene que ser hierro fundido o acero, ¿está? Es un esmalte. Es más duro y la degradación empieza y soporta hasta 500 grados, ¿está? Hasta 500 grados no pasa nada. Si superamos los 500 grados, ya puede tener algún pequeño cambio. Acá tenemos que tener en cuenta que 500 grados en una cocina es mucho, ¿está? Ya es mucho más difícil alcanzarlos, ¿está claro? Tengamos en cuenta que el horno, por ejemplo, para hacer una pizza en una pizzería llega a los 450 y es una barbaridad, que son donde cocinan estas pizzas napolitanas, que son 2 o 3 minutos, no mucho más que eso, ¿está? Para que tengan en cuenta. Y hay una nueva ahora que tiene una particularidad, que es mucho más caro, mucho más duro y es muy bueno, que es el recubrimiento de diamantes, ¿está? Entonces, son esmaltes que en su composición tienen partículas diamantadas, ¿está? Estos son muy cerradas, muy duras, ¿está? Yo realmente no las he visto, no he cocinado con ellas, ¿está? En Europa es muy común encontrarlas, están, si bien no son común en el uso, o sea, están, pero son muy caras. Y después, por último, una de las cosas que se está usando, que yo diría que se usa mucho, y se usa mucho en gastronomía también, que es el acero inoxidable con un tratamiento láser, que es texturizado, ¿está? Lo habrán visto a lo mejor en sartenes, que a veces se ven mucho en televisión, que son, los españoles lo usan mucho, una base oscura, como que tiene como un cuadriculado muy pequeñito, que parecen como lunares, ¿está? Bueno, algunas de ellas, si bien son de algunos de los productos que hemos mencionado antes, esto es muy común en el acero inoxidable texturizado, que es a través del texturizado con láser. Y acá la pregunta que estoy seguro que le puede surgir a cualquiera de ellos, vamos a aclararla antes que los hagan y nos critiquen, ¿y por qué entonces no se va a pegar si es una superficie texturada? Porque en realidad... lo mismo. Claro, porque en realidad no es un poro de bordes afilados, son simplemente, digamos, de alguna manera, poros que en su base tienen la misma composición. ¿Y esto por qué es? Y te voy a explicar, y acá vaya rápidamente un secreto para los que quieren cocinar con acero inoxidable para que no se les pegue. Bien. Muy bueno. Tienen que lograr una temperatura elevada, de alguna manera, por decirlo, ¿está? Para que el producto que ustedes vayan a cocinar, cuando haga contacto, rápidamente haga una película, ¿está? O sea, si van a cocinar, el más típico de todo, un huevo frito, ¿está? Porque se pega y uno no quiere sacar esa yemita redonda. Como primera instancia, saque el huevo de la heladera antes, ¿está? Que no esté frío. ¿Cómo puedo evitar esto? Agarra el huevo, pone con agua de la canilla calentita, póngalo un ratito adentro y va a tomar temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si no va a empezar a salpicar para todos lados, y una de las cosas más horribles que tiene el huevo frito cuando sale con ampollas, ¿está? Que eso no le gusta a nadie. Uno quiere el huevo enterito, con la clara blanquita, la yema íntegra, caliente a una superficie bastante calentita. Cuando está bastante calentita, después otra cosa, hay que cocinar con mucho aceite o poco aceite en estas cosas. El aceite, la cantidad que tiene que ser es adecuada como para que toda la superficie esté cubierta por ella. Se rompe el huevo, se pone,
pero ahí cae inmediatamente, ya se baja el fuego. ¿Está? ¿Qué es esto lo que hace? Que rápidamente el huevo, la clara, haga, de alguna manera, coagule y evite pegarse. Bien. Esto es exactamente igual, por ejemplo, para las carnes. Para las carnes, lograr una temperatura alta, sumergir la carne en este utensilio, moverlo para que haga rápidamente esta pequeña costrita. Eso se llama una reacción de Maillard por los azúcares de la carne. Hace esa pequeña costrita y de esa manera evitamos que se pegue. Hace que no se pegue. O sea que lo importante es el calor de la pieza antes de que yo ponga la comida, de acuerdo a cuál vaya a ser la comida que yo voy a cocinar. Exacto. Tengo que aprender a cocinar. En realidad son hábitos que uno va tomando. Y ahí entendí. Nos siguen vendiendo este producto porque creemos que como está en el supermercado, como es de venta masiva, todos lo usan, no nos debe hacer tan mal. Es la misma lógica, pues el mismo sesgo de confirmación que sucede con, por ejemplo, el cigarrillo. Hay que tener cuidado con caer en estas trampas de la sociedad, porque lo masivo y que muchos hablen de ello, que muchos lo usen, no quiere decir que sea tan bueno para tu salud. Después hay cosas que son innegables que puedan ocurrir y a veces hasta la cocina ha aprovechado estas cosas que ocurren, este pegarse. Y me voy a referir a algo que es clásico, que hasta que tiene su nombre particular, que se llama socarrón. Es lo que los españoles, cuando hacen la paella, es imposible que no se pegue, forma parte de lo que es la cocina en sí, es porque el almidón del arroz se pega en el fondo. Entonces, este socarrón que comúnmente hasta se pelean por obtenerlo, porque ¡qué rico! Que es muy rico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay comidas en las cuales a veces es muy difícil que no se pegue cuando uno tiene una cantidad, un guiso, lo que sea, en parte se va a pegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Si uno mira el fondo donde se ha pegado, tiene que ver con un sector de gran calor, que es el diámetro del quemador. Uno va a ver en el fondo que hay un sector pegado redondo. ¿Qué hacemos acá en estos casos? Usemos un difusor. Hay difusores de cocina que son chapas de doble chapa, que están perforadas, grandes, como el fondo de una cacerola, y esto hace que el fuego difunda. ¿Qué estamos eligiendo realmente cuando elegimos comprar teflón? Sí, estamos eligiendo que, por ejemplo, nos salga el huevo perfecto y no usemos tanto aceite que nos hace mal al sistema, que nos hace mal al cuerpo. Pero también estamos eligiendo hacer ese panqueque divino para que todos nos feliciten, pero no estamos eligiendo un sistema hormonal sano. Le pedí a Carlos que hagamos un resumen de todos los impactos que puede tener en la salud el poder exponernos a este teflón de manera constante todos los días en bajas dosis. Esto de lo crónico, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar. Somos INSAP, una firma de ingeniería y servicios ambientales aplicados. Diseño, construcción y operación de obras de ingeniería ambiental, como así también el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Tenemos equipo, tenemos fe, creemos en nuestros sueños. Más de 350 grados, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Es común más de 350 grados? Sí, es común en la cocina, porque, a ver, un sartén dejado en el fuego, bien caliente, porque a veces, ¿cuántas veces nos decimos, bueno, hay que sellar la carne? Y el cocinero dice, pónganlo a fuego fuerte para que se selle, para que se produzca esa reacción de Maillard que se llama en la carne, que queda sellada porque los azúcares de la carne
lo hacen, superan esa temperatura, superan los 350 grados. Más de eso, entonces el teflón, ¿qué es lo que pasa? Ya acá la degradación está mucho más acelerada y los compuestos peligrosos que genera también se aceleran y son mayores con ellos. ¿Cuáles son estos productos que se van generando? Mirá, en forma rápida, hay uno que es el más común, el ácido fluorhídrico, ¿está? Que es bastante tóxico para el sistema respiratorio. Imaginé, me suena al ácido clorhídrico que se hace también con la lavandina. Exactamente, y también es muy contaminante para el medio ambiente. Para el medio ambiente en general, porque es para el agua, para los suelos, ¿está? Bueno, otra cosa que produce, que también es un gas que puede generarse según la temperatura, que es el perfluoroisobutano. Yo sé que estos nombres suenan raros, simplemente lo menciono, no hace falta que doña María se lo prenda. Puede ser inflamable porque eso, ¿no? Butano es el gas que uno... Es un gas derivado que contiene esto. Bueno, si bien las concentraciones que tiene no hacen que sean un elemento que pueda prender fuego como el butano puro, pero digamos que tiene en su composición parte de ellos, ¿está? En 2005, la empresa DuPont fue llevada a juicio. Fue uno de los juicios más grandes y multimillonarios que se tienen en la historia de este tipo de juicios. Y esto nos alerta sobre estas cuestiones. Fíjense que en 2005 fue el juicio y en 2015 recién se saca el componente de todos los teflones que hasta que llegan, por ejemplo, a nuestro país, calcúlenle 2 añitos más. ¿Compraste una olla con teflón en 2017 y todavía la estás usando? Sí, seguro, porque yo también. Así que te recomendaría que reveas y repienses qué estás haciendo. Porque fíjense que en todo este proceso, incluso lo pueden ver en una película que se llama Dark Water con Mark Ruffalo, que está buenísima la película. Mark también, pero eso es un tema aparte. Lo que está bueno de la película es que muestra todo el proceso, también muestra todas las vicisitudes que tuvo que pasar un abogado contra una corporate. Y esto nos alerta de cómo son los procesos. Hasta que alguien no se anima a hablar, todo el resto piensa que no hay que hablar del tema. Por supuesto que esto está enfocado en el impacto directo que hacía la empresa sobre la comunidad en donde se producía teflón, pero la realidad es que esto derivó en todos los otros estudios. Según Harvard Chan School Public Health, ellos hicieron todo un estudio sobre la población y el 98% de la población tenía teflón en su cuerpo. Y también está en el ambiente. Tendríamos que pensar un poco más, ¿no? Y repensar y hacernos estas preguntas. ¿De verdad es tan importante que me salga la comida perfecta y no se pegue? ¿O puedo encontrar otras opciones y herramientas? Sigo intentando que hagamos ese proceso discursivo adentro, porque justamente saber para entender y entender para caminar. ¿Seguimos, Juan Carlos? E inclusive hay cosas también que vienen con triple fondo como para lograr ese efecto de difusión. Exacto, es para eso. El calor difunde en forma pareja, ¿está? Porque tiene una capa. Y se te pega toda la olla, no se te va a pegar el pedacito. Exacto, bueno. Y después el otro tema que yo me estaba olvidando, que con tu participación me acordé, que es manejar los fuegos también, ¿está claro? Hay momentos en que no hace falta un fuego muy grande y simplemente lo que queremos hacer es que termine de hacer una cocción con mantener el calor y mantener una fina burbujita que nos delate de que se está dando el proceso de cocción. A veces es suficiente, ¿está claro? Entonces, estos son los pequeños secretitos que le damos también a nuestros oyentes. Una cosa que me hiciste acordar una vez haciéndole nota a Donato,
le pregunto, bueno, dame una receta muy rápida para el ama de casa actual, estoy hablando de hace más de 10 años, Sí. para que pueda hacer algo rapidito y que quede bien. Y me dijo que llame al delivery, porque hacer comida lleva su proceso. Y me encantó, porque me parece que ese es el punto, ¿no? O sea, como todo en la vida lo tenemos que ir planificando y tenemos que ir dándole el tiempo que necesita cada cosa, en este mundo tan delivery, tenemos que entender que estos procesos también llevan un conocimiento de lo que estamos usando de materiales para obtener el mejor resultado, ¿no? Mirá, en todos los órdenes de la vida, no solamente en la cocina, cuando uno desea un buen producto final, dos cosas necesita: materia prima y la producción. La materia prima tiene que ser la buena, porque si yo no pongo materiales de materia prima de buena calidad, mi producto final va a estar acorde a ello. Y después en la producción, que necesita el tiempo y los pasos que requiere para obtener un buen producto final. ¿Está claro? Esto está todo relacionado, ¿está? Muy probablemente, si yo compro una hamburguesa cruda, hecha, ya todo, ponerla en un sartén va a ser muy rápido, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Pero hay otras cosas que, por ejemplo, yo diría que algo sencillo, tonto, hacer una polenta, es decir, pongo agua caliente, bueno, pero eso y todo requiere ciertas cuestiones que tienen que ver te hace grumo si no lo haces bien. Exacto, con cómo poner la polenta, está claro, cómo revolverla, evitar por zonas donde uno no pasa con la cuchara, ¿está? Entonces todo tiene su pequeño secreto y su pequeña, aunque sea, vamos a hacerlo de esta manera, su poco de ganas de que el producto te salga bien, ¿está claro? Porque cuando uno lo hace sin ganas, sin el afecto necesario, el amor necesario para que ese producto te salga lo mejor posible, llama al delivery, ahí llama al delivery. Llama al delivery ahí en ese momento. Y en cuanto al teflón, bueno, no hay mucho más para agregar. Seguimos teniendo aquí en nuestro medio teflón, que sepan que no es el mismo que estaba previo al 2015. Y que pero bueno, en la medida de lo posible se pueden explorar estos otros materiales. Exacto, que son mucho más beneficiosos para nuestra salud. Exacto. Y para el medio ambiente. Van a ser probablemente un poco más caros que el teflón, ¿está? Pero lo van a recuperar primero en tiempo de uso y en salud, ¿está? Totalmente. Pero después hay otra cosa que yo quiero aclarar y que desgraciadamente muy típico de los latinos, ¿está? Donde a veces vas a encontrarte utensilios que tienen el color del teflón, pero es el color nada más. Nada más, no, es plástico. Nada, está claro. Es el color del teflón, son esmaltes con los cuales desgraciadamente pintan ollas de fondo de aluminio y además aluminio blando, son esas que ustedes los levantan. A ver, una buena sartén, una buena cacerola, se identifica también por su peso. Si ustedes levantan algo y no pesa nada, ese material van a obtener nada, ¿está? Entonces, un buen material, como vos estabas mencionando, de triple fondo, de acero, inclusive hay triple fondo en buen aluminio, ¿está? Hay aluminios de primerísimas marcas que se usan mucho en gastronomía, que son excelentes, que también vienen con triple fondo. Entonces, cuando uno vaya a comprar esto, usar estos criterios, ¿está? Nada que salga muy barato va a tener una excelente calidad. Y el rendimiento, la seguridad alimentaria y la seguridad nuestra va a estar en relación a lo que nosotros invertimos en la compra de ese producto. Bueno, te súper agradezco porque la verdad paseamos por todos lados y me llevo un montón de conocimiento. Muchas gracias. De nada, ha sido un gusto. Saludos para ti y para toda la teleaudiencia. No se trata de tener miedo, de salir corriendo y decir, tengo que cambiar todo, sino se trata de enfocar, ¿no? Y todas estas tomas de decisiones que nos dan miedo muchas veces, que decidimos cambiar y después nos vamos para atrás, son cosas que pasan.
Pero es importante empezar a entender, empezar a saber, empezar a averiguar un poco más de cómo vivir mejor nuestras vidas. Si te gusta este podcast, lo podés compartir con tus amigos para que más se enteren de estas cosillas. Y también tenemos un montón de temas en el canal de YouTube. Comentame abajo a ver cuál es tu experiencia con el teflón. Si tenés alguna olla de teflón, si ya las reemplazaste, cuál es tu experiencia con este material. ¿Y sabes qué? Nos quedó más. Sí, porque Carlos tiene mucho para contarnos. ¿Te hizo pensar? Bueno, ya es revolución. Eso es lo que estamos buscando desde Sustentar. Preguntarnos todas estas cosas que no nos preguntamos porque estamos expuestos cotidianamente a esto y porque muchas veces lo traemos de las familias. Por eso es importante que empecemos a rever qué cosas sí, qué cosas no en nuestras vidas. Y también te cuento que hicimos alianza con el Banco de Bosques y te pido que seas parte de esta revolución que queremos hacer. Estamos acompañando a los chicos de Banco de Bosques para salvar un bosque chaqueño. Sí, podés ser miembro de nuestro canal de YouTube y aportás para que nosotros sigamos haciendo este contenido y para salvar este bosque de Chaco. Se llama Los Quebrachales. Y podés buscar toda la información acá abajo en la casillita de descripción. Te dejo el link para que veas cuál es el proyecto, por dónde estamos. Nuestros socios ambientales, nuestros sponsors también están aportando para este Banco de Bosques, así que muchas gracias. Si vos querés sumarte como sponsor, también podés ser parte de esta revolución y de cambio, de nuevas formas de hacer negocios más conscientes. Y acordate, mi chulis verde, la semana que viene vamos a estar con muchas más cosas súper interesantes. Si querés algún tema en especial, también comentame acá abajo. Vamos, pónganse las pilas, che. Gracias por estar ahí todas las semanas. Gracias y acordate, la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad.